Muy buenas, somos el equipo Dinamita y tenemos la clase de sistemas operativos en la segunda unidad. Tenemos la exposición de administración de procesos y del procesador. Somos los integrantes Gabriel Cervantes Morán, yo Alberto Nicolás Galaviz Artea y mi compañero Humberto Jiménez Martínez representando al Tecnológico de Durango. El concepto de proceso. Para entender cómo funciona un sistema operativo, lo principal es entender lo que es un proceso y cómo actúa este. Por ejemplo, el ordenador y el sistema operativo en sí más bien lo que hace es tener muchos procesos, los cuales los va procesando uno por uno para poder realizar todo lo que el usuario quiere. Se suele decir que un proceso es como un programa en ejecución, o sea, es una serie de pasos que se siguen para conseguir algo. Este puede ser, pues como ya lo mencioné, un conjunto de tareas, las cuales se realizan en un orden específico para poder realizar una tarea o, o simplemente ejecutar algo dentro del ordenador. De esto se encarga el sistema operativo. En los sistemas operativos, un proceso tiene más que solo indicaciones de lo que se va a hacer. Con eso se refiere a que además de lo que se va a hacer, obviamente, tiene que tener, este, tiene que tener una lista de ubicaciones de memoria, la posibilidad de leer y escribir información. Por ejemplo, con ubicaciones de memoria nos referimos a la ubicación física de algo. O sea, dentro de una computadora tenemos el software y el hardware, y lo que se encarga el software es de leer dónde está la información que necesitamos dentro del hardware, o sea, dentro de los chips de memoria que tiene incorporado el ordenador. Y también tiene la posibilidad de leer y escribir información. Con esto nos referimos a que el proceso, dentro del proceso tiene las indicaciones de dónde tiene la información que se va a usar, tiene la posibilidad de leer lo que hay dentro de esa memoria y aparte tiene la posibilidad de escribir la información que hay dentro de esa memoria. No solo eso, también al proceso se le abastece con recursos, o sea, como lo son los registros, las listas de archivos, alarmas pendientes o listas de procesos relacionados y toda la demás información que sea necesaria para poder ejecutarse. O sea, al proceso se le tiene que dar, además de las instrucciones, los recursos, todo lo que va a necesitar para poder realizar a cabo su función. No solo es mandar un proceso, ejecutarlo y listo, sino es mandar el proceso con las instrucciones necesarias de dónde están los recursos que va a usar. Por ejemplo, si queremos que un proceso, no sé, este, lea un archivo y lo escriba, tenemos que darle dónde está ese archivo y dónde queremos que lo escriba. No solo es ponerle escribe un archivo, sino se tiene que dar, se tiene que especificar todo lo que se quiere hacer y todo lo que se quiere realizar con ese proceso. Ahora, los procesos se crean, se inician y se terminan. Debido a que un proceso empieza desde una indicación y tiene que realizar algo hasta el final, no puede quedar en un ciclo, no puede quedarse ahí, ocupando espacio dentro del procesador. Por eso, si se quedan ahí, pueden afectar el funcionamiento del ordenador, consumiendo memoria o consumiendo algún tipo de recurso que tenga el ordenador. La forma en la que se inician los procesos o se crean, yace desde el arranque del sistema, el llamado desde otro proceso o por parte del usuario que desea iniciar el proceso y por trabajos de lotes. O sea, para iniciar un proceso o para crear un proceso tiene que haber antes un iniciador. O sea, por ejemplo, el sistema operativo ya cuenta con sus propios procesos, los cuales se inician al momento de arrancar el computador. Por ejemplo, la interfaz de usuario, el administrador de archivos, el administrador de tareas, todo ese tipo de procesos o,
procesos más específicos como lo podría ser el inicio de los protocolos de Internet y el funcionamiento de las tarjetas de redes, van desde un inicio del arranque de la computadora para que funcionen. En cambio, también lo que se puede hacer por el usuario es detener procesos para volverlos a iniciar, o sea, para que estos vuelvan a estar funcionando. Ahora, para terminar los procesos, este tiene distintas maneras de terminarse. Por ejemplo, una salida normal, que es lo que se suele llamar, es cuando un proceso termina de hacer su tarea, finaliza totalmente y él solo se cierra, o más bien solo termina. Así no hay problema con el proceso, como lo podría hacer una simple búsqueda, busca lo necesario, termina y se acaba el proceso, fin. También pueden terminar los procesos de otra manera, por ejemplo, una salida por error. Este es cuando en la ejecución del proceso se genera a lo mejor un problema con un archivo, o sea, no lo encuentra o las indicaciones no se pueden seguir, hay algún problema y simplemente el proceso se cierra, dejando, más bien, más que se cierra, se bloquea, dejando eso inconcluso para que entre otro nuevo proceso. El último ya es el error fatal. Este es el que genera problemas al momento de ejecutarlo y el procesador simplemente ya no puede hacer nada o hay una falla tanto en donde se encuentran las instrucciones del proceso o donde o hay una falla de hardware del computador, lo cual impide completamente que genere ese proceso. Por lo tanto, se puede decir que un proceso es un recipiente que guarda toda la información necesaria para ejecutar un programa. O sea, simplemente es como una receta de cocina, la cual te dice todo lo que necesitas, tú le das todo lo que necesita para hacer, pues, lo que sea, un pastel. Ahora seguimos con los estados y transiciones de los procesos. Por ejemplo, los procesos tienen sus estados y sus transiciones. Cuando nos referimos a estados, nos estamos refiriendo a la situación en la que se encuentra el proceso. O sea, es como sería un modo de ejecución o el cómo está operando el proceso dentro del sistema. O sea, que simplemente es una forma de decir que un estado de un proceso es cómo se encuentra el proceso. Los procesos surgen de la necesidad de tener los procesos funcionando de una manera u otra. Este tipo de estados se hacen para tener una optimización en el flujo de trabajo. Esto es debido a que, por ejemplo, un proceso, válgame la redundancia, solo puede ser procesado uno a la vez. Por ejemplo, si tengo un proceso, lo meto dentro del computador, el procesador solo lo puede estar trabajando uno por uno, entonces no le puedo meter dos al mismo tiempo. Esto es debido a que los procesadores se ejecutan de un solo proceso a la vez. De esto se derivan los procesos cooperativos y los no apropiativos. Los no apropiativos, como dice el nombre, son aquellos procesos que ocupan el tiempo del procesador hasta que se genera una interrupción. O sea, un cambio de tarea, un dispositivo nuevo intentando accesar a la computadora, alguien que conecta un mouse o cualquier acción que genere una interrupción dentro del sistema. Cuando se realiza un cambio de proceso, a este se le llama cambio de contexto. En cambio, los procesos cooperativos son los que ocupan todo el procesador hasta que terminan, o que ellos mismos deciden terminar o parar. O sea, simplemente son los procesos que entran y hasta que ellos terminan es cuando salen. Si llega a ocurrir una interrupción, no se va a generar hasta que ellos terminen de hacer su tarea o hasta que se delimite ellos mismos el tiempo para generar su tarea. Por lo tanto, un proceso simplemente es un programa en ejecución, por así decirlo.
¿Qué pasa cuando estamos trabajando en un programa y de repente pasamos a otro, como puede ser que estemos en Word y tenemos que pasar a Excel? Lo que pasa es que los procesos tienen diferentes estados, como ya habíamos mencionado, y en este se aplican eh, tres tipos principales de la clasificación de los estados. El primero que es la ejecución, el segundo que es el bloqueado y el tercero que es el listo. En ejecución, el mismo nombre indica qué es lo que está haciendo o qué es lo que se encuentra haciendo, que es ejecutar el proceso que está dentro del procesador. Cuando nos referimos a bloqueado, este también da el nombre de más o menos lo que es que no puede realizarse hasta que se le dé una entrada. O sea, tenemos el primer proceso dentro del procesador y el segundo está bloqueado esperando a que el primero acabe. Con el tercero es el listo. Con este se refiere a que el proceso terminó de realizarse y marca al siguiente al proceso que ya puede entrar para ser procesado. O sea, es como una cadenita la cual va siendo procesada, valga la redundancia. De los estados pasamos a sus transiciones. Con transiciones nos referimos a la actividad que se realiza al momento de pasar de un estado a otro. O sea, ese intermedio que hay entre los dos estados. Por ejemplo, se tienen cuatro transiciones básicas, las cuales la primera, como se puede observar en la imagen que está de este lado, que va de la ejecución a bloqueado. eh, Esto es debido a que el sistema determina que la ejecución no se puede realizar, entonces lo pasa como a un estado de pausa. O sea, por ejemplo, cuando cambiamos de Word a Excel, lo pasa a un estado de bloqueado o pausa, por así decirlo. La segunda es cuando el proceso en ejecución se le ha dado el tiempo necesario para su realización y se le pasa a un estado de listo. O sea, que ya terminó de realizarse lo que se tenía que realizar y ya hay una entrada para el siguiente proceso dentro del procesador. El tercer estado es cuando se está en listo. Ahí da la entrada a un nuevo proceso, puede ser bloqueado o puede ser nuevo para que entre a un estado de ejecución. El cuarto ocurre cuando se genera una indicación externa para iniciar el proceso que anteriormente se encontraba en un estado bloqueado. O sea, es simplemente la puerta de entrada para el proceso bloqueado anterior. Y ya. Y eso será todo, creo. Procesos ligeros, hilos o hebras. ¿Qué es un proceso ligero? Es una secuencia de tareas encadenadas muy pequeña que puede ser ejecutada por un sistema operativo. Esta es una tarea que puede ser ejecutada al mismo tiempo en que se esté ejecutando una tarea diferente. El hecho de que los hilos de ejecución de un mismo proceso tengan la misma información hace que cualquiera de estos hilos pueda modificar la información. O sea, cuando un hilo modifica un dato en la memoria, los otros hilos acceden a ese dato modificado inmediatamente. Un pequeño ejemplo de su funcionamiento es: el proceso sigue en ejecución mientras al menos uno de sus hilos de ejecución sigue activo. Cuando este proceso finaliza, todos sus hilos de ejecución también han terminado. Asimismo, en el momento en el que todos los hilos de ejecución finalizan, el proceso no existe más. Entonces, ¿un hilo y un proceso es lo mismo? Sí y no, ya que ambos son un conjunto de instrucciones que ejecutan o que se ejecutan con el propósito de solucionar alguna tarea. Incluso varios sistemas operativos los catalogan como la misma cosa. Un ejemplo, Linux. Entonces, definición de proceso. Esta es una tarea independiente, por lo general llevan bastante información de estados e interactúan solo a través de mecanismos de comunicación dados por el sistema, mientras que los hilos interactúan en el mismo proceso
Estos tienen los mismos recursos e información de forma directa. Estados de un hilo. Los estados de un hilo son 4. 1. Creación. Es cuando se crea un hilo pero no se ha activado. 2. Ejecución. Es cuando el hilo es activado y se pone a trabajar en sus tareas. El 3 es cuando se encuentra en espera a que una condición suceda para que éste pueda ser reactivado. Y 4 es el determinación. Es cuando se han completado todos sus procesos y operaciones. Concurrencia y secuenciabilidad. ¿Qué es una concurrencia o qué es la concurrencia? Es una propiedad de los sistemas en la cual los procesos de una computadora se hacen simultáneamente y pueden interactuar entre ellos. Es decir, son procesados al mismo tiempo. En pocas palabras, la concurrencia es simplemente la ejecución de varias tareas al mismo tiempo. Ahora esto que se dice de que se ejecuta al mismo tiempo, todo esto es relativo según la arquitectura de nuestra computadora, ya que esta solamente puede ejecutar una tarea a la vez y no más. Cuando nosotros percibimos la ilusión de que varios programas se ejecutan al mismo tiempo, esto es debido a que el sistema operativo intercala las tareas que ejecuta el procesador a una velocidad sumamente rápida. Un ejemplo es, si estoy escuchando una música, estoy escribiendo una exposición y a su vez estoy reproduciendo un video en YouTube, lo que sucede en mi computadora aquí es, reproduce la canción durante un nanosegundo y se detiene. Escribe la letra durante un nanosegundo y se detiene. Reproduce el video durante un nanosegundo y se detiene. Esto lo hace repetidas veces, miles de veces por segundo. Cuando ponemos todo esto junto a una velocidad sumamente rápida, nos da la ilusión de que todo esto sucede en un solo instante. Los procesos concurrentes pueden funcionar en forma totalmente independiente o pueden ser asíncronos, lo cual significa que requieren sincronización o cooperación. La concurrencia se puede presentar en 3 contextos diferentes. La primera, aplicaciones o varias aplicaciones. Eso nos quiere decir que dentro de una computadora podemos tener varias aplicaciones ejecutándose. Cada aplicación es un hilo totalmente diferente, o sea que se ejecuta o cada tarea se ejecuta independientemente de otra. Un ejemplo, no es necesario que yo tenga que abrir Word para poder escuchar música, ya que cada aplicación es independientemente de otro. Aplicaciones estructuradas. Esto nos quiere decir que hay aplicaciones que para que puedan funcionar correctamente necesita ejecutar varias tareas a la vez o necesita tener varios hilos de ejecución. Un ejemplo es el Opera. Este tiene incorporado su administrador de tareas en el cual el navegador está funcionando correctamente y a su vez tiene varias tareas o tiene varias ventanas funcionando a la par. Lo que sucede, esto mismo sucede con el Google Chrome. Lo que sucede aquí es el navegador está trabajando, tiene sus hilos, sus ventanas. Si cerramos cualquiera de ellas podemos afectar en el rendimiento o en el funcionamiento del navegador. Tenemos el sistema operativo. El sistema operativo es básicamente un conjunto de programas que se ejecutan para ofrecer la mejor experiencia de trabajo. Un ejemplo práctico es el servicio de Windows, la cola de impresión y el servicio de actualización de Windows Update. Todo esto se ejecutan en segundo plano. Si cerramos por equivocación alguno de sus hilos, podemos afectar el sistema o podemos afectar simplemente el funcionamiento. Niveles, objetivos y criterios de planificación. La planificación es un proceso por el cual el sistema operativo selecciona
algunos procesos que se van a ejecutar. Estos procesos pueden ser pues largos, cortos, pueden ser procesos múltiples, pueden ser procesos de tareas de servidores, y todos estos pues van a ir siendo ejecutados por el mismo sistema operativo. En la misma planificación, la CPU lleva un conmutador. Este nos ayuda a realizar algunos procesos con algunas funciones distintas para el sistema operativo. Este proceso pues es llamado como planificador a corto plazo, o el dispatcher, que viene siendo despachador. Pues viene siendo el que nos ayuda a ver qué procesos están corriendo y cómo se están realizando pues en nuestro sistema operativo, para despacharlos o para cerrarlos, aumentar su capacidad, o, o procesos que no queremos que se utilicen, pues irlos cerrando de poco a poco, sin que haya un gran derrumbe pues en nuestro sistema. Planificación a largo plazo. Esta planificación pues viene siendo tratada por lotes. Los lotes vienen siendo pues como una gran cantidad de procesos. Bueno, está conformado por muchos procesos, por un proceso grande que vienen dentro muchos procesos chiquitos. Estos vienen siendo tratados pues de manera inconsciente en nuestro procesador, en nuestro sistema operativo, ya que estos sistemas son corridos o son funcionales, de manera inconsciente. Nosotros no vemos cuando se están realizando, ni cuando estos sistemas se paran o no, porque trabajan de una manera muy continua y muy pequeña. Pues vienen siendo como trabajos de cálculos matemáticos, o un poco de administración de los recursos que tenemos en nuestro procesador. Planificación a mediano plazo. La planificación a mediano plazo pues es la encargada de cómo se controla la memoria, tanto la principal como la secundaria. Puede ayudarnos a aumentar o disminuir pues la utilización de recursos. Una vez ya acaparada toda la memoria, esta misma es la que se encarga de que de pasarla a otros lados. Puede ser a procesos bloqueados, o, o procesos secundarios también que están bloqueados. Esto nos ayuda pues a que la memoria que se estaba gastando pues ya se siga utilizando, pero de manera más eficiente. Y en la planificación a corto plazo pues viene siendo una expulsión que denota los procesos. Esto acapara cuando el procesador se ejecuta y los sistemas no se pueden detener. Viene siendo pues cuando abres un programa muy pesado. Perdón, se trabó. Viene siendo cuando agarras un programa muy pesado como estos para grabar, y de repente se traba. Ya no sé si está grabando o no, y si no tienes un archivo correcto, el video no se va a guardar. El video no se va a guardar y lo vas a tener que repetir. A comparación de que si tienes un formato correcto, aunque se corte o se apague el sistema, el video se va a guardar y vas a mantener tu información correcta. Eso es importante saber para, si tu computador no es tan bueno o batallas un poco, pues tener otros métodos para guardar información, ya que en muchos de los casos el procesador pues se congela o se sobrecalienta, y este proceso, que es muy grande, termina acaparando pues todo lo que es la vida del procesador, y hace que sea un apagón forzoso, o que se congele tu pantalla hasta que ya no se pueda reiniciar, haciendo que tengas que hacer un reinicio forzado y pudiendo dañar algún componente de tu computador. Una de las formas más eficientes para cuando pasa algo así en nuestro sistema es acudir al administrador de tareas, que viene siendo la expulsión. Cuando para
Para iniciar la expulsión tienes que darle control shift suprimir y ya nos van a dar otra pantalla para elegir entrar al administrador de tareas. Ya entrando al administrador de tareas, nosotros podemos notar qué procesos están consumiendo nuestra memoria o nuestro CPU y en qué porcentaje. Ya sabiendo esto, podemos nosotros terminar con esos procesos forzando un cierre. Este cierre pues va a hacer que de igual manera, si estás haciendo algún formato distinto o algo que tú no estás realmente conciso, pues va a hacer que se pierda la información, pero te va a hacer ahorrarte pues ese tiempo que estás esperando que reaccione el programa. La única desventaja pues es de que tienes que abrir, eh, perder tu tiempo en ver qué procesos estás utilizando y cómo los vas a cerrar para no, para no afectar tu sistema tanto. Mm, Técnicas de administración del planificador. Hay varias técnicas que se van a hay varias técnicas que se van a utilizar aquí. Estas nos van a saber, estas nos van a ayudar a saber cómo podemos o qué técnicas utiliza el procesador de manera inconsciente o consciente de nosotros para nosotros manipularlas a nuestro antojo y saber cómo reaccionan algunas de ellas. Pues automáticas de son automáticas de cierta manera ya que están implementadas pues en el sistema ya. Pues vamos a ver algunas de ellas. La primera que vamos a ver va a ser la planificación a plazo fijo. Es cuando tú mm, pues planeas o creas una cierta cronología para programas o periodos en específico. Puede ser como cuando prendes tu computador y, y entras a la configuración de la batería. En caso de las laptops, en caso de las computadoras, entras a la configuración de energía. En estas te va a decir en cuánto tiempo la computadora entra en un estado de hibernación o en cuánto tiempo se apaga la pantalla. Esto nosotros lo podemos configurar a nuestro antojo para que saber en cuánto tiempo podemos estar o no en la computadora sin que se apague o que hiberne. También esto se puede utilizar, pues puedes entrar en estas mismas opciones para apagar tu computadora después de cierto tiempo de no usarla o en una hora específica. Así ya si se te olvida o tienes que salir repentinamente, pues la computadora misma o el sistema va a hacer un forzado o va a programar, mejor decirlo, va a programar un apagado automático. Ya eso nosotros lo podemos configurar pues en nuestro sistema y ya no tenemos que preocuparnos por la energía que se va a estar gastando en nuestro computador. Planificación primero en llegar, primero en salir, también conocido como FIFO. Son los procedimientos de despacho de acuerdo al orden de llegada en una lista o cola de espera. Esta lista contiene procesos que el CPU se encarga de ejecutar en una determinada fuente o tiempo de espera. Mm, esta planificación es no aprobativa, no es no apropiativa, es, es justa en el sentido formal, pero algo injusta porque grandes procesos hacen esperar a trabajos pequeños y pequeños trabajos, sin importar la espera, hacen esperar a trabajos muy grandes. La planificación FIFO ofrece una varianza en el tiempo de respuesta. Es muy relativa, puede ser pequeña o puede ser muy larga y por tanto es un poco impredecible. En otros esquemas pues puede ser un poco más variado, ya que sí podemos calcular un poquito más los tiempos que se van a utilizar. En este esquema pues es algo más al azar para saber qué proceso va a llegar y cuánto se va a tardar. No es un esquema muy útil para la planificación, ya que tiene procesos muy interactivos que no garantizan buenos tiempos de espera. Pues lo que decíamos de que
no tenemos no tenemos bien visualizado cuánto tiempo se va a tardar un proceso. Pues esto también puede implementarse mediante la utilización de una lista y se pueden reemplazar páginas a la cabeza para agregarse al final. Una vez que el proceso obtiene la CPU, se ejecuta hasta terminarlo, ya que es una disciplina, pues es lo que decíamos que es no apropiativa. No hay procesos que sean, no hay procesos que pasen cómo está diseñado este esta planificación. Los procesos son fijos y no hay como ni nadie que pueda hacer que un proceso antes de otro llegue primero. Puede ser más predecible que otros esquemas, ya que pues es un proceso muy sencillo y no tiene pues tanta complejidad como otros. Y decíamos que no ofrece buenos tiempos de espera, ya que pueden ser muy relativos a los que podemos esperar con otras planificaciones. Y se puede utilizar en otros sistemas integrados, pues se despachan con similaridad a lo que estamos viendo en estos momentos. Planificación por prioridad al más corto, o sea, short job first. Con este se refiere a que se le da prioridad al que tiene el tiempo de terminarse más corto, o sea, el que se haga lo más pronto posible. En cambio, en el de FIFO, que es primeras entradas, primeras salidas, en este se le da la prioridad al que tiene el tiempo de ejecución más corto. El SJF tiene una varianza mayor, o sea que es menos predecible que lo que sería el FIFO, debido a que se está buscando cuál es la tarea que tiene el menor porcentaje de tiempo para realizarse, o sea, el que sea de periodo de trabajo más corto, debido a que este modo de prioridad de trabajo se centra en los procesos cortos, a los procesos largos se suele aislar o se suelen dejar hasta el final. Además de que primero selecciona a los trabajos cortos, los atiende y al final deja a los largos para que el sistema los atienda hasta el final. El SJF no es apropiativo, por lo cual resulta de poca utilidad en ambientes de tiempo compartido. Las características de este es que primero se selecciona el proceso con un tiempo de espera, con un tiempo de trabajo más corto para que sea ejecutado primero. Los tiempos promedios de espera son menores que con FIFO, al igual que son menos predecibles que con el FIFO. Este requiere un conocimiento preciso del tiempo de ejecución de un proceso, por lo cual, si no se sabe cuánto va a durar el proceso, pues no se puede meter a la cola o no se puede ejecutar. Además de que se pueden estimar los tiempos en base a una serie de valores anteriores. O sea que si ya se realizaron otros trabajos o otros procesos, se puede tener un tanteo de cuánto sería el tiempo que demoraría el realizar este trabajo. Tamaño del cuánto o tamaño del cuánto. Este proceso o planificación es determinada por el tamaño de pues, nuestros quantums, que vienen siendo los procesos que vamos a realizar. Hay muchas incógnitas aquí, como qué tan pequeño o qué tan grande puede ser el quantum, si es fijo o es variable, y cuánto es igual para todos el proceso. ¿Es igual para usuarios o es diferente para cada uno de ellos? Pues el proceso del quantum, si se hace muy grande, cada proceso recibe un tiempo necesario para llegar a terminarse.
por lo que se asigna una rueda de RR y se genera un FIFO. Esto quiere decir de que si son tiempos muy largos, se hace como una rotación de todos los quantums que tenemos y se cambia o se conmuta o se pasa a hacer pues un esquema un, o una planificación FIFO. Y por lo contrario, si el quantum es muy pequeño, es una sobrecarga en intercambio de contextos, por lo que el rendimiento pues va a ser más constante y se puede generar, no puede ser como nosotros lo estamos esperando, ya que pues es mayor la parte, va a ser mayor la parte de fuerza que va a aplicar el CPU a la que el quantum va a requerir, y pues también va a ser un poco ineficiente usar este método para realizarlo. Pues para esto el quantum debe ser lo suficientemente grande para permitir mm, una, una gran cantidad de peticiones, y requiere que no tenga mucho tiempo de duración, ya que pues podemos entrar en en esa variable del FIFO o del RR. Mm, Esto quiere decir que el tiempo transcurrido va a ser otorgado por el CPU a un proceso hasta que se genera una petición de entrada y salida que debe ser menor que el quantum que tenemos. Así, de esta forma, la petición del CPU pasa a otro proceso, y, cuando el quantum es mayor que el tiempo transcurrido, esta petición de entrada y salida trabaja al máximo de su velocidad y se minimiza la sobrecarga para, la aprobación o el aprovechamiento que se va a utilizar en esta entrada y salida. Pues viene siendo algo así como si de que el quantum es es muy grande, pues va a entrar a esta variante de entrada y salida que vemos. Pero si el quantum es muy pequeño, pues el proceso de entrada y salida no va a ser necesario y puede trabajar muy rápido y minimizar la carga que vamos a estar utilizando. Esta carga pues eh, hay, hay variaciones y tenemos que ver cuál es la más eficiente para nuestro sistema. Aquí dice, o nosotros vimos que lo más óptimo para el sistema pues sería una carga con un valor de referencia de 1000 a 1015 milisegundos. Así pues el quantum va a trabajar de una manera eficiente y no vamos a tener problemas con cómo se van a estar utilizando estos procesos. Ahora el que sigue es el de planificación round robin. El, el round robin lo que hace es despachar los procesos como si fuera FIFO, o sea, primeras entradas, primeras salidas. Nada más que en cambio con FIFO a este se les otorga una cantidad limitada de tiempo dentro del CPU. A esta división de tiempo se le llama time slice o cuanto o quantum. Por ejemplo, si un proceso entra, se le da tanto tiempo límite. Este tiempo límite lo que hace es que al momento de entrar al procesador, si el proceso no termina en ese tiempo límite, se vuelve a mandar a la cola de espera para poder volver a ser procesado. O sea, se vuelve a ir hasta el final en lo que vuelven a entrar todos los demás procesos. Este tipo de esquemas es muy efectivo en un ambiente de tiempo compartido. Con tiempo compartido nos referimos a, por ejemplo, un servidor o algún lugar que tenga varios usuarios interactivos. O sea, que se necesiten dar un tiempo de respuesta razonable a cada uno de ellos.
Lo bueno de este es que la sobrecarga de la apropiación se mantiene baja mediante eficientes mecanismos de cambio de contexto y también proporcionando la suficiente memoria para que todos los procesos que se necesiten procesar se vayan colocando en el sistema, sin generar, por ejemplo, algún tipo de sobrecarga o de que se haga lento el servidor de tantos procesos o todas las necesidades que el usuario requiera. También existe una variante de este esquema llamado Selfish Round Robin. En este esquema, los procesos que entran al sistema primero son metidos como a una lista de espera, en la cual antes de ser procesados se les da un nivel de prioridad, por ejemplo, que sea más importante realizar un proceso que otro. Una vez que se les da este tipo de prioridad, ya se meten al esquema o a la planificación normal de round robin, o sea que son ejecutados de uno por uno con un tiempo límite y si se excede ese tiempo límite se vuelve a ir hasta la fila, o sea, hasta la cola hasta atrás para que pasen todos los demás y pueda ser procesado. Y eso sería todo. Y por último terminamos con nuestra exposición dando una pequeña conclusión, que es de que en toda esta unidad 2 pues vimos un poco de las herramientas que tiene nuestro sistema operativo, pues el que usamos pues más seguido y casi todos los usuarios es Windows, y estas herramientas pues vienen siendo las que vimos en la presentación, como nuestros hilos, algunas interfaces para apagar, y otras cosas más que no se te van a presentar diariamente, pero que en dicha ocasión pues ya vas a saber cómo solucionar tu problema.